Muy bien. Esperamos un minutito más y ya te presento. Bien. Bueno, comenzamos entonces. Bueno, Sonia Tell es facilitadora de nuestro programa de BIMED Global Terapia Asistida con Psicodélicos. Sonia tiene un papel bastante predominante porque va a ser una de las facilitadoras del retiro, del segundo retiro de octubre, aparte del módulo de psicología grofiana. Bueno, entonces voy a introducir a Sonia. Sonia está en California ahora y Son las 7 de la mañana. es muy temprano, esto de los cambios de horarios. Bueno, somos bastante internacionales en este grupo, estamos localizados en varios lugares. Sonia principalmente vive en California, su práctica privada y su práctica grupal está situada allí, pero también viaja mucho a Europa a dar sus talleres y a todo el mundo. La formación de Sonia consta en una maestría en el CIIS, Californian Institute of Integral Studies, especialmente en somática, pero su especialización más importante es facilitando respiración holotrópica con Stanislav Grof por muchos años, y también se ha especializado en MAPS, en terapia con MDMA y en bioenergética y todo el abordaje corporal. Bueno, Sonia, si quieres decirnos algo más de ti, justamente la pregunta que tengo para hacerte es esta, si nos puedes contar un poco tu historia, cómo fue, por qué fue lo que te motivó a convertirte en facilitadora y terapeuta, porque sos psicoterapeuta. Sí, vale. Gracias, Karina. Buenas tardes a todos. No veo a todo el mundo y quiero que es mejor porque si no me pongo nerviosa cuando veo tantas caritas ahí. Nada, un placer estar aquí. También mucha ilusión en poder tener como un primer contacto con pues quien esté aquí. Yo que sois 10, ¿no? Hay 10 personas ahora. Voy a intentar hablar un poco despacio porque soy consciente de que Patricia está interpretando. ¿Tengo que hablar en inglés o en español? Porque a mí me da igual. Pensaba que traducía al español. ¿Qué Yo creo que es prefieres, mejor Patricia? que hables Da en exactamente español. igual. Ya está el canal de ¿Perdón? ya está el canal de traducción en inglés, Sonia, o sea que Vale, mejor vale, que hagamos la entrevista en español, vale, siendo traducida. vale, perfecto. Muy bien. Entonces, mi trayectoria, pues lo primero, decir que entré en contacto con la respiración holotrópica en el 96, hace mucho tiempo. Mi trayectoria anterior fue de idiomas. Yo nací en Francia, viví en París hasta los 15 años y mis padres, que son los dos españoles, decidieron volver a España a vivir y volver a instalarse a su país de origen cuando yo tenía 15 años. Entonces tuve la primera etapa en Francia, en París, y la segunda en España. Entonces, eso me marca por los idiomas, por el deseo tan grande de conectar, de estar en diferentes ambientes multidisciplinares, yo creo. Y entonces, nada, mi primera trayectoria fue traducción e interpretación de idiomas con un deseo siempre de querer estudiar psicología. Cuando yo tenía 14 años, en vez de leer libros de adolescente, me iba a los libros de mi padre y leía los libros de hipnosis, de regresión, de parapsicología. Y yo me acuerdo de un día decirle a mi madre, quiero ser parapsicóloga. Me dice, eso no existe. Y entonces, cuando vuelves a la trayectoria después, haciendo como un análisis un poco, ¿no? de retrospección, introspección,
bueno, haciendo así como un fast forward, ¿no? Que es como saltar, me vine a Estados Unidos, tenía 27 años y aterricé en Nueva Orleans porque no había trabajo en España y dije, bueno, no sé, yo aquí voy a estar unos cuantos meses, puedo dar clases, esto es mi formación, voy a dar clases de francés, de español. Y yo, mientras tanto, iba mirando los periódicos donde había anuncios de actividades, ¿no? Yo buscaba, pues eso, respiración, porque yo antes de venir a Estados Unidos quería hacer respiración, sabía del rebirthing y tenía mucha curiosidad, en parte porque pensé, aquí no te pueden estar comiendo el coco, no te pueden realmente obligar a pensar o adoctrinarte en algo, ¿no? Entonces, bueno, yo miraba y una vez vino una señora a tomar clases de español y me dijo, bueno, yo me hizo muchas preguntas y entonces yo le dije, vale, entonces, ¿por qué quieres estudiar español? ¿Por qué quieres aprender a hablar? Y me dice, porque soy facilitadora de respiración holotrópica y quiero ir a otros países. Entonces para mí fue como, ¡cling! Oh, está presentándose. Y entonces vino así, fue como un ángel que vino a mí, porque era mucho más mayor que yo en ese momento. Y entonces ella me dijo, Sonia, voy a hacer un taller, viene un amigo mío de California, eso cuando estaba yo en Nueva Orleans. Y entonces hice ese taller y me enamoré. Es como que cuando, no sé, yo siempre lo comparo un poco a cuando uno se enamora y todavía no lo sabe, que estás como un poco rara y dices, no sé, y luego dices, ¿qué me está pasando? Hasta que te das cuenta de que hay algo como un poco extraordinario que te está llegando, ¿no? Y a mí me pasó con la respiración. Estuve totalmente metida en mi trabajo con mi pareja, porque como sabéis, la respiración se hace o sea, si es grupal, siempre se forman equipitos de dos, ¿no? Son dyads. No sé si voy muy deprisa, Patricia, porque voy muy deprisa, voy bien. Entonces, nada, tuve mi experiencia que fue un poco como oceánica, de flotar, todo bonito, muy etéreo y muy conectado, de amor. Y mi compañera tuvo una experiencia de muchísima toxicidad. Volvió al vientre materno y bueno, la historia y su narrativa era como muy difícil con el parto, con el embarazo de su madre y lo volvió a vivir. Entonces fue para mí como un primer contraste donde yo dije, bueno, no sé lo que está pasando con esta técnica, pero yo quiero seguir haciéndolo. Y tuve la suerte, claro, de mi estudiante me dijo, ¿quieres venir a cenar con nosotros hoy? Y entonces fui a cenar con ellos y ahí fue cuando hablé mucho con su amigo que era el director de GTT, de la Graph Transpersonal Training, que han sido, pues esos, son los que forman en respiración holotrópica todavía. Entonces, esa fue mi introducción con la respiración, donde seguía haciendo, esta alumna mía ofrecía series mensuales, entonces había una serie de 6 meses y una vez al mes lo hacíamos con el mismo grupo. Y yo me di cuenta de que no iba tanto a lo transpersonal. Bueno, yo hablo entendiendo que hay un entendimiento de lo que es la psicología transpersonal con este grupo, ¿no? Donde no tenía o sea, no tenía necesariamente visiones, conexiones con vidas pasadas o regresiones así, sino que era para mí mucho una conexión muy profunda conmigo misma, con mi cuerpo, con mi proceso interior. Entonces, como una conexión muy íntima de mi ser y una manera también de conectar pues eso, con aclaraciones, con procesos míos psicológicos y una sensación de mucha liberación. Entonces, sentía entre respiración y respiración que se me abría. Sentía que más que procesar, wow, qué proceso tan fuerte, en el principio era más de conectar y saber que tenía que seguir por ese camino. Entonces yo lo fui, seguí haciéndolo
Y bueno, mi trayectoria me llevó de Nueva Orleans a querer estudiar una maestría en psicoterapia somática, también porque di muchísimas clases durante décadas, estuve dando clases de español, de francés, de inglés, y como que ya me saturé un poco, necesitaba más necesitaba seguir aprendiendo y nutriéndome. Y yo me daba cuenta también al estar haciendo mucho trabajo de uno en uno en formación de idiomas, notaba que había mucho que estaba ocurriendo a nivel interpersonal. Entonces decidí estudiar esa psicoterapia, ese programa de psicoterapia donde daba clases Stanislav Grof. Y eso fue en el 2000, donde me vine. O sea, que hice unos cuantos años de formación con la respiración, unos cuantos módulos. Luego me vine a California. Entonces fue como una trayectoria de estar en Estados Unidos, regresar un año a España y ya realmente volver a por todas. Volví y dije respiración, psicoterapia y lo que haga falta. Dije, te pones los cuernos del toro y adelante y que no te detenga nada. Ese fue como un poco mi impulso realmente. Entonces, una vez llegada aquí a California y habiendo empezado la maestría en psicoterapia somática, Grof era profesor y yo para ese entonces ya había empezado la formación. Entonces, en algunos módulos, Stan me decía, ¿y por qué no me traduces este libro? ¿Y por qué no me traduces este libro? Tú puedes entender mejor que nadie, eres traductora, tienes el entendimiento del trabajo. Entonces, hubo como unos años que en realidad fueron de... Yo tardé 9 años en hacer mi formación de respiración holotrópica, con la inmensa suerte y el inmenso privilegio de estar en California, donde vivía Grof, y de poder ayudarle en todos sus talleres. También me dijo, mira, ¿por qué no vienes con el equipo cuando hagamos la formación en México y así ayudas a traducir y así también estás con nosotros? Entonces, fue muy lenta mi formación, pero siempre estuve como acompañada de Grof, tanto en los talleres que ofrecía él en California como allí en México, en la formación y así hasta hoy en día realmente, trabajando luego ya en la formación on and off, porque esto no es un equipo siempre formal que siempre repite, pero con el tiempo terminé mi formación en somática, o sea, en psicoterapia somática, hice otros entrenamientos y debo decir también que de todas las formaciones que he podido hacer, ¿no? Bastantes con el trauma también, la respiración siempre, siempre, y eso que respeto muchas formaciones que he podido cursar a lo largo de mi vida, Sensory Motor Psychotherapy, bioenergética, son formaciones que tienen su lugar y que respeto inmensamente en su posición dentro del campo de la psicología y del trabajo que se hace, ¿no? A nivel clínico. Pero yo es que me enamoré de la respiración desde el primer momento y una cosa que me encanta y que creo tiene muchísima relevancia aquí en el contexto de las formaciones con psicodélicos es que el, el contenedor, el formato del trabajo es muy sencillo. Me encanta su simpleza porque creo que es importante a veces y con la edad cada vez más. Cuanto más sencillo, volver a lo básico a veces es muy, muy poderoso. Entonces lo que me encanta de la respiración es eso, un contenedor sencillo donde hay unas normas que son bastante sencillas. No te vas a hacer daño, no vas a dañar a nadie. ¿No? Lo que son los conceptos, lo que llamamos los cuatro
The Four Agreements, el contrato de los 4 acuerdos que se tienen, que es no hacerse daño, no hacer daño a nadie, trabajar con la sexualidad o el enojo, la rabia de manera segura, sin meter a nadie dentro de tu movida, ¿no? Y bueno, cosas así sencillas, donde hay, cuando la gente está en su espacio de trabajo, y esto es paralelo a a los trabajos de psicodelia que conozco yo, ¿no? Con MAPS también. Es todo puede transcursar, todo se puede vivir, experimentar, vivenciar dentro de lo que es el MAT, ¿no? El entorno donde está la persona. Y bueno, en la respiración hay mucha libertad de movimiento, de corporal, de sacar, o sea, todos los sonidos, moverse, es muy permisivo de esta manera, ¿no? Se apoya el que la gente pueda expresar libremente, siempre con el cuidado del facilitador para que no se hagan daño, ¿no? Entonces, a mí, no sé, es algo que siempre me ha, me ha producido muchísimo respeto, el que haya un espacio de trabajo tan sencillo y a la vez tan seguro y tan permisivo. Entonces, no sé, tengo la sensación de que estoy hablando muchísimo y me estoy yo dando mi Sonia, propia entrevista. genial. La verdad, me parece que estás justamente tocando los puntos más importantes que tienen que ver con el trabajo con psicodélicos, que tienen que ver con cómo se integra, cómo se enlaza la respiración holotrópica con el acompañamiento en terapia asistida con psicodélicos, cómo es el trabajo, también podemos ir más específicamente, justamente a este set and setting que tanto conocemos, porque aparte, básicamente la formación de MAPS, por lo que he escuchado muchas veces hablar a Mayhofer, tiene básicamente básicamente la base, bueno, repetitivo, pero el trabajo de holotrópica, el trabajo de Groff. Entonces podríamos profundizar un poquito más allí, quizás, Sí, perfecto. y esa Sí, a integración. mí me parece perfecto porque yo lo que, claro, lo que en realidad qué privilegio poder hablar de todo esto porque me encanta, ¿no? Porque claro, o sea, sois el público perfecto, ¿no? Entonces, sí, yo voy a soltar otro rollito aquí, entonces que lleve a todo esto dentro de lo que me parece a mí orgánico, ¿no? Dos cosas, como dos temas es dentro de lo que acabas de mencionar, Karina, es por qué, o sea, ok, lo que voy a explicar es desde mi perspectiva actual, ¿no? Ayer, por ejemplo, yo vine, tuve todo el fin de semana un taller, tengo un lugar súper bonito, no tengo, no es mío, pero es un lugar al que voy de aguas termales, aquí en el norte de California. Llevo 15 años haciendo talleres allí y es maravilloso porque la gente hace trabajo profundo y luego puede estar en las aguas termales, ¿no? Pero bueno, también últimamente he podido averiguar este año por primera vez, porque siempre estamos aprendiendo, que también se pueden hacer lo que llamo yo talleres urbanos, porque yo estoy muy acostumbrada a los retiros. Retiro, la gente duerme allí, es muy seguro, la gente puede ir profundo, no tienes que volver a casa. Y lo de hacer un día así urbano, digo, uff, es el maratón, pero bueno, no todo el mundo puede ir a los retiros. Y entonces el estar en Europa me ha permitido, claro, lo hice en Londres en enero, hay otro no, en septiembre, ahora hay otro en enero, el de Barcelona de febrero, y me estoy dando cuenta de que se puede tener un contenedor muy seguro en un contexto urbano donde la gente no necesariamente duerme ahí. Entonces, esto es como otra conversación, ¿no? Pero a lo que voy es los dos ejes a los que yo quiero ir. Uno es trabajar con psicodélicos
la respiración holotrópica, el modelo de la holotrópica, los ingredientes del contenedor del que acabo de decir, que me encanta porque es sencillo, cómo se traduce eso a MAPS, cómo se traduce eso a otras formaciones de psicodélicos que siguen utilizando ese modelo. Eso es lo que quiero decir. Y el otro eje sería ¿por qué es importante en el sentido, qué ofrece, cuáles son los beneficios? Y ahí voy al perfil, porque últimamente cada vez más hablo del perfil de quienes acude a esos trabajos. O sea, en Londres, ayer, este fin de semana, voy a empezar con el perfil, ¿vale? De las personas porque es como un poco más liviano. Yo noto que en los últimos años, especialmente en los últimos 10 años, empezó un poco antes de COVID y ahora más, porque hay más aceptación, hay más oferta de entrenamientos con psicodélicos. Creo que muchos se parecen mucho porque tienen una base similar de preparación, experiencia, integración. Pero el perfil, por ejemplo, veo que también ha ido cambiando. Cada vez más, ayer había 4, de 14 personas, había 4 personas clínicas, 2 doctores, una psicoterapeuta de neurología con, en fin, diferentes especialidades dentro del trabajo clínico. ¿Por qué? Porque están haciendo formaciones ellos mismos para trabajar con psicodélicos y quieren aprender el formato de la respiración. Es más, muchas veces es como un requisito de su formación, tienen que hacerlo. Y con mi humildad, el estar presenciando eso también me permite observar que es muy, muy importante el estar en esos espacios. Cuanto más experiencia se pueda tener de estar en el rol del sitter, ¿no? Del cuidador, es totalmente fundamental. Da igual que haya respiración, que haya MDMA, que haya la sustancia que sea. Simplemente el rol de anclarse y de estar en el rol del cuidador es, o sea, es que es obvio, pero no sé, hay que enfatizar, yo quiero enfatizarlo mucho porque es donde realmente se adquiere la experiencia. Entonces yo veo, estoy observando, ¿no? Hay también la escuela donde yo trabajé, el CIIS, el California Institute of Integral Studies, también tiene un programa. Y me gustaría un poco que fueras a este punto, porque nos estás contando de toda tu trayectoria con Stan, de los años que has colaborado con él, y qué bueno poder saber un poco de tu trayectoria en el CIIS, porque es también mundialmente reconocida como una escuela de psicología transpersonal que ha marcado en el ámbito académico por años. ¿Cómo fue tu Sí, formación, Sonia, en el CIIS? ¿En qué ha contribuido la parte de somática? es que, claro, ahí nos desviamos de lo que quería, o sea, de lo que la intención, o sea, a ver cómo, porque la somática, claro, es una maestría. La maestría de somática es una maestría que dura en su formación, lo que es el transcurso, o sea, cursar lo que es el programa académico son 2 años, 2 años y medio, dependiendo de cómo lo organices en cuanto a semestres. Eso, lo que es la maestría a full time, o sea, totalmente, pues es como una mini carrera, 2. A mí me tardé 3 años porque los veranos me los tomaba libre. Pero luego tienes un año de trabajo clínico con pacientes. Y luego, si quieres ser psicoterapeuta diplomada, tienes 3.000 horas clínicas, que son otros 3 años. O sea, en total la gente toma 7 años, entre 6 como muy rápido y 8 años, lo que es la trayectoria total hasta que llegues a cumplir los 2 exámenes de colegiatura que hay, o de no sé cómo se puede llamar, pero bueno.
¿Y cómo ha Entonces, contribuido, cómo ha funcionado esta formación en somática tan potente a nivel académico, con Don Johnson? Yo he estado con Don Johnson y es en clases de fenomenología específicamente. ¿Cómo lo has fusionado con lo de Gross? Claro, también porque en esto vamos a centrarnos mucho en el retiro, vas a dar la parte de respiración sí, holotrópica y sí, integrando la parte de somatics y trauma y... sí, mira, sí, gracias. Entonces, lo que voy a hacer es eso, dar un poco. La formación en somática, o sea, en psicoterapia somática no deja de ser una psicoterapia. Entonces, ¿qué pasa? A mí me ha informado mucho porque ha habido muchas clases que tienen que ver con el cuerpo, o sea, con la conciencia del cuerpo. Entonces, yo podría nombrar algunas, ¿no? O sea, están cosas como clases que eran muy, muy somáticas, como por ejemplo authentic movement, movimiento auténtico, que es como un movimiento, no es danza, pero sensory awareness, conciencia corporal, que también es un tracking, es como un escaneamiento total, continuo de lo que está ocurriendo, mucho gestalt. O sea, todas estas orientaciones donde la conciencia del cuerpo es una invitación a la conciencia corporal desde una perspectiva un poco gestáltica o sea, de conciencia, pero la gente, claro, cuando viene a terapia lo que quiere muchas veces es hablar. Entonces, al final yo me he dado cuenta de que por mucho que sea psicoterapeuta somática, no es algo como soy la etiqueta de somática y todo es somática. Hay gente que a lo mejor trabaja así, pero al final cuando hay luego cuando la gente viene con depresión, con ansiedad, con trauma, pues ya te adaptas a las personas, no, la somática se convierte más en una conciencia corporal, ¿no? Y bueno, luego pues lo que había nombrado yo es, o sea, acercamientos al trauma no dejan de ser casi siempre en una gran mayoría de los acercamientos al trauma, que es mucho con cuerpo, es simplemente que la persona llegue a tolerar a veces sensaciones o pues eso, la ansiedad o lo que tenga que ver con el PTSD, ¿no? Si estamos hablando de trauma. Pero hoy en día yo creo que mucha gente padece ansiedad. Yo creo que es es el estado actual del mundo, ¿no? Mucho y el aislamiento de las sociedades modernas. Muchas veces vivimos muy aislados, y más con la tecnología, en vez de estar en la comunidad, ¿no? En la plaza tomando algo. Patricia, ¿cómo vas? Que te veo ahora. Voy muy rápido. Va. Bien, dice que vas bien, no se pueden comunicar porque están... Bueno, Sí, perfecto, la estoy viendo. Entonces, ujú. sí. No, simplemente lo que te quería compartir es que, bueno, nos quedan 15 minutos, eran 45 minutos más o menos, 15, 20 minutos, y lo que me gustaría preguntarte es cómo ves tú vas a dar junto con Ren el módulo de psicología grofiana. ¿Qué nos puedes compartir acerca de justamente de esta colaboración tuya, aparte de en el retiro? ¿Mm? ¿Qué nos puedes compartir? Eso por un lado. Y luego, igual te hago la otra pregunta antes de pasar a los alumnos a que te puedan hacer 2 o 3 preguntas más, es cómo ves el mundo de hoy y cómo fue, qué ha contribuido todo este camino, que comenzamos hablando del camino, tu desarrollo personal, tu conexión con la psicología transpersonal, que como que es un camino también relacionado, cuando hablamos de transpersonal, de espiritualidad, cómo ha contribuido a tu vida. Y ya yo cierro con las preguntas y los dejo a los alumnos que puedan compartir. Bueno, la aplicación con... Gracias.
Karina. La colaboración con Ren va a haber varios módulos. Él va a hacer más módulos que yo. Él tiene todo un montaje ya y le dije, es que tienes todo súper montado. Yo creo que va a ser muy interesante. Realmente, claro, yo no os conozco. Es muy difícil para mí lo del Zoom y hablar cuando no tengo la persona delante para ver ¿no? La parte de la cara, estamos aquí conectados o no estamos conectados, pero va a ser muy interesante. Yo creo que por lo que estaba diciendo, creo que el trabajo de Grof es la base de casi todas los trabajos psicodélicos. O sea, en los que conozco yo de CIAS, de MAPS, y estoy súper encantada de poder hacer el retiro. Por ejemplo, ¿cómo va a servir? ¿No? ¿De qué manera va a servir? Y cómo es la espiritualidad, cómo me ha servido. Yo, o sea, no quiero hablar tanto de mí, siento que he hablado mucho de mí. Por ejemplo, ayer tuve el fin de semana, hace poco en Londres. O sea, cuando hay un grupo, para mí es una práctica espiritual este trabajo. Puede pasar mil cosas alrededor mía, obviamente soy humana, pero cuando estamos en círculo, yo los llamo los breathing circles, los círculos de respiración, formamos el contenedor juntos. Entonces, para mí es muy importante cuando hay un grupo hablar o sea, es la preparación. Yo no lo llamo así porque no es psicodélico, pero cuando hago un taller y hay personas que se inscriben, siempre tardo por lo menos una hora hablando con ellos de mil cosas, o sea, para que vean quién soy yo, qué sabes del trabajo, cuál es tu trayectoria, qué es lo que te apetece, por qué te apetece hacer este taller, qué es lo que esperas. O sea, hablo con ellos como una primera conexión. Entonces, cuando el grupo se viene y estamos juntos, ya hay un contenedor, ya hay algo que se está formando entre las personas, hay mucha permisibilidad, ¿no? Hay mucho, se dice, ¿no? Permission, permiso de llegar a los lugares donde se tenga que llegar, ¿no? Dentro de lo que pueda surgir en la experiencia de cada uno. Entonces, este grupo pasado fue muy profundo. O sea, cuando ves a las personas que a lo mejor tienen una trayectoria, muchísimo trabajo personal, o las personas que son clínicas, ¿no? Que se dedican a eso, trabajan como doctores, psiquiatras, psicoterapeutas, psicólogos, y están haciendo ese trabajo. Y a mí lo que me encanta es que todo se convierte en somos uno. Y entonces, a mí, por ejemplo, la práctica espiritual, la guía de este trabajo, es poder ser, o sea, de algunas facilitar, ¿no? Con otras personas. Es un privilegio total y absoluto. Nunca veo que un grupo sea como oh, sí, otro grupo. Es que cada grupo es único y es un honor que yo pueda estar con ese grupo y que estas personas se permitan a ellas mismas poder hacer su unidad de trabajito personal, ¿no? Aunque sea para aprender a sostener el espacio. Y muy frecuentemente las personas al final del grupo siempre dicen, muchas se dan las gracias, aunque no se hayan conocido, vosotros os vais a conocer porque estáis en la formación, pero cuando la gente no se conoce y se dicen muchas gracias, me he sentido tan segura, he podido conectar tanto, es como que es un poco como un enamoramiento, pero no un enamoramiento enfático de euforia, sino de poder entrar en espacios íntimos donde hay una seguridad y donde hay una opción de poder vernos y de poder estar y de poder compartir esta vulnerabilidad o lo que se tenga lo que el inner healer, ¿no? El sanador interior traiga, digamos, para esa sesión. El sanador interior es uno de los denominadores básicos del trabajo de Grof. La idea es en un espacio seguro, la psique se abre y va a traer material consciente o inconsciente a la consciencia que va a permitir que se dé, pues eso,
y a mí no me gusta llamarlo sanación, pero va a haber algo, una apertura ahí, ¿no? Que permite que la conciencia se amplíe. Y entonces, claro, yo ahora hablo mucho, pero a lo mejor a mí me gustaría hablar de esto, yo creo, Karina, en mi aportación de lo de la formación con REN, de la colaboración. Es cómo hay como se superponen las cosas. Si yo estoy, por ejemplo, preparándome, como voy a tener mi experiencia, me preparo, tengo mi experiencia y luego la integración. ¿Vale? Si yo tengo una experiencia, si yo soy cuidadora, me tengo que preparar. Y luego tengo la experiencia de cuidar. Y luego, después de un taller, tengo que integrar. Después de estar con tantas personas o tantas psiques en un grupo, me toca estar arraigándome y tener cuidado. Entonces, hay como paralelos en tanto si estamos cuidando como si estamos teniendo una experiencia. Y eso es fundamental en una formación. Entonces, a mí me encanta hablar de esos niveles paralelos, digamos, porque en realidad todo, tanto si nos preparamos como si tenemos la experiencia, como si tenemos la integración, es un trabajo de conciencia. Entonces, de alguna manera a mí me gusta desmitificar expanded state of consciousness, estados ampliados de conciencia, pero en realidad, incluso en lo mundano de estar como un trabajo clínico, como va a ser este grupo que se está formando, es que está todo en un espectro. No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo. Entonces, esto para mí es mi práctica espiritual. Es como decir, yo no soy ni más ni menos, pero en este momento estoy aquí, en este momento estoy aquí, en este momento me toca respirar, me toca procesar, me toca integrar, me toca estar vulnerable, me toca cuidar, me toca la parte clínica. Entonces, yo presento mucho eso en mis talleres. Cuando hablo de la integración, por ejemplo, también, no sé. Gracias, Sonia. La verdad que muchísimas gracias. Siempre es un honor estar contigo, tu calidez, tu parte humana, todos tus años de trayectoria, tu experiencia. Muy, muy agradecida de que estés colaborando y de que junto con Sara Gael también. Qué bueno, qué bueno. Es en el taller de octubre, más toda la colaboración con REN. Y ahora me gustaría invitar a los alumnos, a los que están participando hoy, que la palabra alumnos, yo creo que acá es un grupo humano increíble de profesionales de todo el mundo, que ya tienen muchísima experiencia, y me gusta esto de ir co-creando ese encuadre, ese setting de co-colaboración, de aprendizaje en común. Entonces, los voy a invitar a que si tienen alguna pregunta específica para hacerte de lo que has compartido o alguna otra, que sí, que se animen. Están silenciados, pero igual quizás o levantan la mano para no pisarse o... A ver, ¿quién? Acá Robert se silenció. ¿Quién? Y vamos por turnos. A ver, Robert, tú has... Sí, buenas tardes. Mira, Hola. me parece muy interesante lo que ha explicado y me gustaría que profundizase en el tema de espiritualidad y conciencia somática. ¿Qué entrelazamiento se produce en esos procesos? Mira, cuando no estoy del todo segura del enlazamiento entre los procesos, o sea, la espiritualidad es algo muy personal, es muy subjetiva, ¿no? Es un tema, o sea, simplemente lo que entiende cada persona por espiritualidad podría variar, ¿no? En un grupo pequeño. Entonces yo no quiero entrar ahí. Para mí lo que es la espiritualidad, cuando estaba intentando explicar esa última parte de el poder estar con un grupo, que cada persona tenga esa oportunidad de poder abrirse, de permitirse esa apertura. Hombre, el proceso también nos abre, ¿no? Obviamente, pero la disponibilidad simplemente de querer estar abierta a eso. O sea, como facilitadora, como cuidadora, para mí la responsabilidad es... O sea, mi tarea es tratar de ser impecable dentro de mi capacidad como humana y dentro de mis conocimientos. Entonces, para mí, cuando yo hablo de que es un honor,
es porque cada persona y el grupo en sí es una enorme responsabilidad. Entonces, eso para mí es como la parte de que cada persona pueda ser testigo de los procesos. Me deslumbra, no de mala manera, porque yo me anclo, estoy anclada, pero es como hay una parte que se queda como en oh. Ay, ¿cómo se dice eso, Patricia? Es como, es que es Inefable, mayor, ¿eh? es inefable. Sí, es como decir, sácate de aquí, o sea, tú estás aquí, pero es que salte del medio, ¿no? Y entonces, para mí eso es mi práctica espiritual de alguna manera, o una manera de poder entenderlo o de explicarlo, ¿no? Y incluso se lo digo a la gente, o sea, esto es un grupo avanzado, pero cuando la gente viene a un taller porque me dice, es que yo tuve una experiencia con LSD cuando tenía 25 años y ahora tengo 55 y todavía no la he procesado y no me atrevo a tomar ninguna sustancia, pero voy a venir a este taller con mucho miedo, mucho respeto, porque he hablado contigo y creo que me puedo arriesgar y me siento listo y voy a confiar. Y claro, eso es lo de la preparación, ¿no? Cuando, como hablaba antes, eso también es como decir, bueno, el proceso de esta persona en su espíritu, en su cuerpo, en su corazón, es que es como, no sé, no hay muchos espacios así en la vida, ¿no? Entonces, luego otra cosa de espiritualidad, claro, que se puede dar cuando yo intento explicar el mapa de la conciencia de Grof, que son los 4 pilares que yo digo siempre, es un mapa. El mapa no significa que vas a ir, si hay un mapa con un bosque, una playa y un lago y un desierto, no vas a ir a todos los sitios, irás a algunos, pero sabes que hay un mapa, sabes una referencia. Entonces, claro, cuando se habla de las referencias o sea, de Grof con su mapa de la conciencia, que ha escrito muchos libros sobre eso, claro, la parte transpersonal, yo cuando intento explicarla, y a mí me gusta desmitificar bastante, porque la gente viene como diciendo, oh, quiero esto. Y yo, espérate, porque quiero esto, a lo mejor en vez de una vida pasada o de una experiencia transpersonal, vas a tener que lidiar a lo mejor con el control o con el miedo, con la ansiedad, el con soltar, con confiar o con incluso pedir ayuda, que eso también es otro punto, ¿no? El pedir la ayuda, el apoyo, puede ser muy, 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 muy importante, ¿no? En un proceso personal. Entonces, claro, la espiritualidad también entra, yo creo, dentro de las experiencias que se pueden obtener con los estados ampliados de conciencia, donde toda la parte, como mi manera de explicarlo de manera muy sencilla para que la gente pueda decir, ah, vale, esto es lo que podemos experimentar, ¿no? Porque mucha gente viene con mucha ansiedad a los talleres, porque no saben, no sabemos lo que va a ocurrir. Entonces digo, bueno, a lo mejor empieza la música, estás respirando y de repente a lo mejor hay un tema que ¡ting!, te das cuenta que algo aquí dentro está como, creo que estoy aquí como sintiéndome triste, ¿no? Y entonces respíralo, respíralo, y a lo mejor ya va ampliándose esto, a lo mejor ese por poner una parte que no tiene por qué ser negativa, pero que es con emociones que asociamos un poco con más difíciles. Empiezas con el duelo, con lo que sea, ¿no? La tristeza, que a lo mejor se va cambiando en rabia, luego pasa, mira, entiendo esto, entonces hay como un conocimiento a lo mejor de una narrativa psicológica tuya, de tu narrativa personal, de tu biografía, luego a lo mejor se empieza a expandir a un entendimiento de a lo mejor, yo qué sé, otra persona que tenía que ver con esa parte de la dinámica, ¿no? Porque es muy biográfico, si es algo personal, y luego empiezas a ampliar, o sea, no es que tú amplíes, sino que el proceso mismo te está abriendo, la conciencia está abriéndose a un entendimiento mayor y de dual consciousness muchas veces, ¿no? De conciencia dual, donde dices, esto es lo que yo siento, pero trasciendo, que es para mí una parte transpersonal, no visual ni nada de ir a vidas pasadas ni de otros universos, sino que es una ampliación
muy, muy orgánica de algo que se expande y a lo mejor empieza a hacerse más colectivo. No entiendo lo que pasó con mi padre, con con mi no sé qué, o sea, con personas. Y entonces vas comprendiendo, vas teniendo, pues eso, downloads, ¿no? Conocimientos donde ya trasciendes un poco nuestra narrativa que muchas veces es un poco cerrada, ¿no? Yo, esto es lo que me ha pasado. Entonces abres la narrativa y también las emociones se acompañan de eso, donde al final la gente a veces empieza con esto biográfico y termina con yo qué sé, lágrimas de compasión, de entendimiento, de conexión con el sufrimiento humano. Para mí eso es espiritualidad. Estás entrando, estás abriendo. No sé si contesta a la pregunta. Sí, sí, sí que me contestas. Pero ¿qué parte hay de tomar conciencia, de arraigarse en el cuerpo, en todos estos procesos? La respuesta que me viene, podemos hablar bueno, yo, o sea, yo estoy abierta. Si tienen que hacerme preguntas fuera, esperamos, yo con Karina estoy abierta para las preguntas, pero sí. Sonia, bueno, Entonces, yo quiero respetar un poco el tema del horario, porque es tu tiempo, porque yo sé que estás haciendo tiempo entre consulta y consulta para poder compartir, y todos estos temas también se pueden abrir en el módulo, o sea que van a quedar un montón de preguntas, porque estamos comenzando sí, a abrir la formación. Entonces, igual sí. esta que viene a Robert, lo que te venía de contestarle, pero sabiendo que esto son temas fundamentales que van a repetirse muchísimas veces y que vamos a tener muchas perspectivas de esta. Sí, pero una respuesta, ¿cómo te llamas? Robert, Robert. Robert, Robert, Robert. Una cosa muy sencilla que quería decir, que es, yo creo muy importante, es cuando estamos en esos estados, es muy orgánico todo. Es muy, muy, muy orgánico. Porque aquí estamos aquí. Y cuando estamos ahí, estamos ¿no? Está ocurriendo. Entonces, eso ya es somático. No sé, es una respuesta mínima, pero es muy importante, creo. estoy de acuerdo. Bueno. A ver si no me enrollo. A ver. No, una pregunta más para ti, Sonia. ¿No? Es estupendo poder compartir y que nos cuentes todo esto. Y quizás una última pregunta hasta el próximo encuentro. Bueno, me da tiempo para despedirme, ¿no? Alexandra, me Creo parece que, Yeah. Alexandra, maybe you can speak in English. Yes. Camilo. Sí, y Camilo. Oh, yeah. Sorry. Should I go? Yeah, go. Yeah, go, please. Great. Yes, thank you so much for the introduction. And I'm also a California MFT, but I live now in Portugal, but I still see clients in California sometimes. And my question to you, so I'm excited to meet you in October. Do you think that after the training, we will be able to facilitate somatic breathwork to our clients? Will we be at a level sort of strong enough to do that? I have quite a few clients also with sexual trauma, assault trauma, and I'm wondering, I know one or two, it would be very helpful, I'm sure. Will we already be able to do that, do you think? I can answer that. Es para ella. This Sí. is for her. Yes. Okay, Yeah. great. I can answer Thank you. that, Alexandra. Yes, because it's very holotropic breathwork is a whole training of years, many years, like 8 models. It depends in the place that you will do it, but it's a whole training. And what we will have is an introduction to holotropic breathwork, something that will open, and maybe this that will open will lead you to continue the training in this specific holotropic breathwork. But what we want to do is to articulate it and that people have the experience of preparation and integration and hours of theory, because it's so beautiful, the map that Stanislav Grof have done and gave, and a heritage that has give to us, but is
no way a training that of holotropic breathwork, respecting, of course, you know, Sonia was explaining that she did 9 years of breathwork and of training to really can give that. That's all. But yes, we want to have the experience and we want to give the map of the consciousness to the students and introduce it in a way that could help people to prepare the setting, to the inner healer, to have the integration. Yeah, I hope that has been clear with that. Thank you. Sonia, ¿querés agregar algo más tú? A ver, yo creo que esto es un grupo avanzado y yo espero realmente que lo que vayamos a colaborar Rani y yo pueda ayudar mucho, 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 porque son conceptos, como decía, es fácil, el contenedor es bastante fácil, the guidelines, ¿no? Cuando la gente hace está la preparación antes del taller y yo cuando ya llega a la parte de la integración, aparte de las prácticas que se puedan hacer, yo siempre cada vez más enfatizo para que la gente pueda empower, ¿no? Como que se pueda encontrar su poder de decir, es que otra vez estamos en lo mismo del espectro, el principio, la experiencia y la integración, preparación, experiencia de integración, de overlap. Estamos como preparándonos. ¿Cómo me preparo? ¿Cómo tengo la experiencia? ¿Cómo integro? La integración es un acto intencional. Es algo que se va aprendiendo. Entonces, yo no dudo y espero con todo mi corazón que cuando yo pueda, que yo siempre me pongo nerviosa en estos contextos, ¿no? De, ay, voy a enseñar, a ver qué cuento y luego me enrollo como, ¿no? Porque hay mucho que decir. Entonces, lo que podáis aprender en vuestra formación con Karina y lo que yo pueda con Ren dar van a ser guías muy importantes. Y yo confío en que eso vayan a ser guías, porque todos son guías, y luego, pues, lo que después se pueda hacer al terminar la formación o durante la formación, yo voy a hablar contigo, Karina, pero si estoy en parte del faculty, pues de qué manera puedo estar abierta a las preguntas, ¿sabes? Yo quiero estar abierta a las preguntas dentro de lo que el formato permita, porque si yo estoy para poder ayudar, ¿no? Qué bueno, Entonces, Sonia, o qué guiar. fantástico. Esto es mucho. Muchas gracias. Vamos a tenerlo en cuenta y por supuesto que, claro que hablo por mí, me imagino que hablo por muchos de ustedes, tener la posibilidad de poder estas preguntas, despejarlas y tener más tiempo contigo, sería muy bueno. Sí. Muy bien. ¿Algo más? Sí. A ver, yo estoy abierta a escuchar. Karina, me dices si hay Quedan 3 tiempo. minutos, yo creo que vamos a cerrarlo, porque Oh, sí, pero claro que queda abierto este espacio contigo, Sonia, y vemos cómo en octubre es el módulo, que vas a estar presencial. Hay muchas clases teóricas, pero tú vas a estar en las presenciales, cómo poder estar más cerca de los alumnos también, cómo poder tener más horas, responder preguntas. Sí. exacto. Por supuesto, yo, o sea, si estoy aquí es porque estoy aquí, si no, a medias no. Mm. Bueno, para mí es un placer. A Sonia la conozco hace 15 años, bueno, no sé si tanto, 10 seguro. Mucho respeto como profesional y como persona. Y muchísimas gracias, Sonia, por esta entrevista, por esta apertura. Un honor, Muchas gracias. con toda tu... Igualmente, igualmente, igualmente para todos, con muchísimas ganas de conoceros personalmente y de que podamos vernos aunque sea por aquí.
Cuidaros mucho, mucho ánimo. Muchísimas gracias a todos los que están ahí. Seguimos. Que tengan una muy buena noche. Estamos comunicándonos. Gracias, Patti, por la traducción. Gracias, muchas gracias, Patricia. Gracias. Gracias.